¿Qué tal? Buenas noches. Continuando con el tema con el que empecé en la tarde del día de hoy, hoy voy a hablar de un tema complicado, de un tema que a la sociedad le cuesta trabajo abordar, sobre todo porque se supone que un niño tiene toda la vida por delante, que un adolescente está en la flor de la vida y no tendría motivos ni razones para cometer suicidio. Pero es un hecho que este fenómeno existe. En mis 22 años como psiquiatra, en estos últimos 3 años como maestrante en soluciones sistémicas sociales, me he encontrado con múltiples casos de ellos. Uno muy doloroso que ocurrió en 1987, cuando yo estaba en mi segundo año de psiquiatría, rotando en la raza, en que un niño de 8 años cometió suicidio tomando sosa cáustica. Entonces, aunque sea un tema complicado de abordar, creo que es necesario hacerlo. ¿Qué es el suicidio? Según la Organización Mundial de la Salud, es un acto con resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados y que no necesariamente en el caso de los adolescentes es la muerte. ¿Por qué es importante hablar de esto? El suicidio es un problema de salud pública por dos situaciones. Una, porque es evitable. En México hay una tasa de 4.1 por 100,000 habitantes, pero entre la edad de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte en adolescentes, en jóvenes mexicanos. Aquí podemos ver algunas estadísticas sobre los casos que tienen menos y mayor número de suicidios. El Estado de México, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal, Guanajuato, Veracruz, son de los estados que mayor índice de suicidios presentan. En un total nacional de 5,929 suicidios, el 76.5% eran de hombres y las mujeres representaban un 23.5%. Se instauró el día 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿es frecuente el suicidio en adolescentes? Es una conducta impredecible. Cerca del 10% de pacientes con una tentativa de suicidio terminan por hacerlo. Del 1 al 2% lo hacen al año siguiente de este primer intento suicida. El 50% de los suicidios consumados tienen antecedentes de tentativas. Y gracias a los conocimientos que he adquirido
en la maestría de soluciones sistémicas sociales, he descubierto que muchos de los intentos suicidios en niños y en adolescentes lo hacen por amor, inconscientemente, en lo que Carl Jung llamaba inconsciente colectivo, detectan la idea suicida de un miembro importante para él en la familia. Generalmente puede ser la madre, el padre o un hermano muy cercano a él. Estoy consciente que este comentario que estoy haciendo va a levantar polémica, pero ha sido mi experiencia respecto a lo que he encontrado. François Dolto ha escrito bastante acerca de este fenómeno. El suicidio se puede producir a cualquier edad y en 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Y eso, si tomamos en cuenta que por tabú, por vergüenza, por desconocimiento, existe un subregistro del número total de suicidios. Entonces es muy probable que la tasa de suicidio sea más alta de la que se manejan actualmente y que puede ser el reflejo de una sociedad en crisis, de una desintegración familiar y de factores psicosociales que inciden directamente sobre la familia y al mismo tiempo sobre el adolescente. Este fenómeno. Uno de los principales mitos que existen dentro de los médicos es que si yo pregunto directamente al paciente si se quiere quitar la vida, es una forma en que yo le estoy dando ideas y estoy provocando, sobre todo en un adolescente, que él vaya y cometa el suicidio. Yo tuve grandes maestros de la vieja escuela y me enseñaron que cuando había la presencia de una idea de muerte, que la más frecuente de ellas es ojalá me quede dormido y todo se acabe, lo segundo que tenía que hacer era preguntar, y aparte de eso, ¿has pensado en quitarte la vida? Y si es así, ¿cuál es el método que has escogido para quitarte la vida? Y una vez que yo tenía esa información, le preguntaba al paciente qué es lo que lo había evitado para hasta ese momento para que no cometiera el suicidio. Entonces, esto nos permite tener dos variables que son importantísimos cuando valoramos una ideación suicida, que es la intencionalidad, que se refiere a qué tanto quiere matarse el individuo, y el segundo punto, la letalidad por el método que ha escogido para quitarse la vida, es decir, qué tan efectivo es el método en el que han pensado para suicidarse.
hacerme daño o ponerme en riesgo. Hay algo que para muchos autores se llaman o le llaman parasuicidio, y algunos otros autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, les llamo suicidios disfrazados, y los otros autores les llaman parasuicidios. Son actos sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios. El cometer conductas de riesgo, como manejar borracho, o como algo que acaba de ocurrir recientemente, en que un grupo de adolescentes lanzó el reto de lamer excusados de pacientes con COVID-19. Eso podría considerarse una conducta parasuicida y reflejar el estado de la sociedad, ¿verdad? Ya lo había mencionado anteriormente, son más suicidios de los que creemos. Las familias niegan el suicidio. ¿Por qué una familia niega un suicidio? Por el gran dolor que causa. Porque sobre todo en las sociedades latinas, el concepto, el autoconcepto que tiene una madre le resulta muchísimo, muy difícil el aceptar que un hijo suyo se haya suicidado porque le causa dolor y porque le hace pensar con una gran culpa y un gran pesar que ella fue la responsable por una falla, por omisión o por acción, y por lo tanto lo niegan. Y esto lleva a que no se clasifique como suicidio. Entre el 15 y el 20% no se sabe si fue accidente o suicidio. ¿Y cómo le llamarían ustedes a una muerte por alcoholismo o por drogadicción? Un suicidio escondido, lento y extremadamente doloroso. ¿Quién puede estar en peligro? Y me refiero a los adolescentes. El 90% tenía un diagnóstico psiquiátrico. 60% tenían depresión, 43% consumo de alcohol, 49% tenían algún problema físico. Hay historia de autolesiones o intentos previos, que es el factor más importante para detectar un posible riesgo posterior. Y esto puede ocurrir a cualquier edad. Puedo estar en riesgo si tengo ansiedad, desesperanza, acceso a medios para cometer suicidios, si mi papá tiene un arma de fuego en la casa, si hay veneno, si hay alguna otra cosa con la que yo pudiera causarme daño. El interrumpir un tratamiento médico o psiquiátrico, la presencia de un trastorno psiquiátrico, el aislamiento social, alguna enfermedad médica. En especial se ha detectado que el asma y los dolores crónicos pueden llegar a inducir suicidio. Y algo que a lo mejor también van a criticar es el riesgo familiar. Se ha encontrado que las madres más golpeadores que los padres es un factor de riesgo.
el hacinamiento, la transmisión hereditaria, también lo sufrieron en la infancia, mayor propensión a ser golpeados, los niños de menor edad y de sexo masculino, el maltrato físico, la omisión de cuidados, el maltrato emocional, el abandono y el abuso sexual. La violencia en la familia. Nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero el 47% de víctimas de maltrato y abandono tienen entre 12 y 18 años y se les llama chivos expiatorios. En las crisis familiares, quien comete suicidio puede creer que está protegiendo a los otros, o lo puede hacer incluso, como lo mencioné anteriormente, por el tener alguna enfermedad. El VIH puede llegar a presentar un 50% de ideación suicida, aunque la infección por VIH ya se considera una enfermedad crónica, y en México ya se reportó el segundo caso en el que no se encontraron virus en un paciente que siguió adecuadamente el tratamiento. La presencia de asma, de dolores crónicos, enfermedades autoinmunes. ¿Qué me duele como adolescente? Los sentimientos de tristeza, la desesperanza, el pensar que como sociedad hemos acabado por una explotación desmedida con el mundo, una pérdida importante en la infancia, el esquema de educación desde la secundaria en el que nos exigen mucho y no nos permiten muchas cosas que deseamos o que incluso tenemos habilidades para ellas. Son esquemas educativos rígidos que no favorecen el desarrollo de talentos, sino el aprender de forma estandarizada. La falta de tolerancia a la frustración, que puede ocasionar gestos suicidas en un arranque de impulso. En la adolescencia hay interrogantes sobre la identidad, acerca de la bisexualidad, idealización de una nueva vida. En la familia hay conflicto con los padres, separación familiar, puede haber alcoholismo parental o incluso en la madre puede haber migraciones. Y en el conflicto con los padres, generalmente el adolescente reclama autonomía e individualidad, temores o amenazas reales o imaginarias. ¿Y por qué decidir sobre el suicidio? Por una pérdida que me genera rabia, mucho enojo, reprimido no, separación para negar que fui abandonado, abandono, causa de la autodestrucción por... ¿Cómo sé si puedo estar en riesgo? Cuando tengo una preocupación exagerada en torno a la muerte, cuando hay fracasos escolares reiterados, la ausencia de vínculos con los pares, familias disfuncionales y o violencias, experiencia de abuso sexual o violencia paterna o materna, enfermedades mentales de algunos de los padres, comportamiento suicida de padres
o de la madre. Entonces, desde el punto de vista de las configuraciones sistémicas sociales, el actuar inconsciente del niño en algo que se llama amor ciego, el niño se dice a sí mismo, yo en lugar de ti. El haber sufrido accidentes serios, intentos suicidas. ¿Qué pasa con el concepto de la muerte? Entre los 5 y los 9 años, la desaparición es provisional, temporal, reversible y no le pasa a los niños. Entre los 9 y los 13 años, la muerte es irreversible, capaz de afectar primero a personas lejanas a mí que a mi propia familia. Entre los 12 y 13 años, la muerte es el fin de la vida, es irreversible y es biológico. Aunque yo creo que sería necesario reconsiderar esto por algo que en nuestros tiempos no existía y que era la velocidad de la Internet, en la que hay muchísima información que no necesariamente se convierte en un conocimiento. Y de ahí, por ejemplo, tantos retos como los de la ballena azul, que con una información que no llega a ser conocimiento, muchos niños fueron víctimas de este juego. Otro aspecto importante es el bullying y el ciberbullying, que básicamente es acoso escolar. En México, 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria reportaron ser víctimas de bullying. Hay maltrato psicológico, social, verbal o físico de manera deliberada y continua. El acosador puede recibir malos tratos en su hogar, abandono o ser testigo de violencia, y esto lo repite con niños más débiles que él. Hay falta de límites en el hogar, quiere someter y asustar, presenta una falta de empatía y una distorsión cognitiva. Y aquí hay un evento muy importante y que tiene que ver con el problema del bullying. El bullying generalmente se acaba cuando no hay espectadores. Si los compañeros evitan ser espectadores de estas conductas de abuso, el acosador generalmente le pierde sentido a este evento. La víctima del bullying o del ciberbullying pierde la confianza en sí mismo y en los demás, baja su interés escolar y su nivel de vida, se aísla por la vergüenza, es indefensa o indefenso ante el miedo y el rechazo de un grupo dirigido por un líder con características patológicas, es tímido, nervioso, inseguro, ansioso y con un bajo rendimiento escolar. En cuanto al ciberbullying, actualmente se puede utilizar el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el Snapchat. El acosador cree que sus actos no tendrán repercusiones, lo vuelve más agresivo y siniestro, busca información de la víctima por su entorno y el maltrato puede llegar a ocupar las 24 horas del día en el espacio cibernético.
Ahora vamos a hablar de la prevención del suicidio, de los mitos y las verdades. Un mito es que muchos creen que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es falso. Verdad. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Mito: la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. Esto es falso. La verdad es que la mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Mito: el suicida está decidido a morir. Esto es falso. Muchas ocasiones, por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Mito: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esto es falso. La verdad es que el mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quienes hayan tenido pensamientos e intentos suicidas pueden llevar después una larga vida, sobre todo si recibieron la ayuda y la atención necesaria. Mito: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Esto es falso. La verdad es que el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero que no necesariamente es un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Estos son algunos teléfonos de apoyo para los adolescentes y los padres adolescentes. Yo les hago una invitación porque actualmente estamos sufriendo una crisis, hay incertidumbre en cuanto a la salud por el COVID-19, esto genera estrés, ansiedad, desesperanza, miedo, sobre todo en los adolescentes, el estrés de estar todos encerrados en la casa. Entonces la invitación es que nos visiten por vía virtual en el Instituto de Estudios Integrales, donde estamos profesionales que les podemos dar ayuda adecuada para poder prevenir la única muerte que es prevenible y que es el suicidio. Les hago la invitación para que, si ustedes alguna de estas datos lo detectan en sus hijos adolescentes
recordando que el promedio de edad en México es de 28 años y que posterior a esta crisis de salud se va a venir probablemente una crisis económica que es uno de los principales factores en México. Las crisis económicas están directamente relacionados con los intentos de suicidio. Les hago la invitación para que contacten a la doctora Laura, que me contacten a mí, al doctor Eric Arteaga, para que nosotros, por medios virtuales que ya está comprobado que tienen una eficacia, que actualmente contamos con plataformas bastante accesibles, que si en un momento dado es necesario recetar un trastorno de ansiedad o de depresión, existen plataformas de recetas digitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en Monterrey. La invitación es, por favor, cuídense, cuiden a su familia, sigan las indicaciones de las autoridades, pero es cierto que un estado de aislamiento, de estar las 24 horas en una casa cuando no estamos acostumbrados, cuando el adolescente lo que quiere es estar con sus amigos, con sus novios, sus novias, pueden generar estados de ansiedad muy importantes con ataques de impulsividad y, y ojalá no sea así, llegar a cometer un acto impulsivo. Es mejor prevenir que lamentar. La invitación está abierta. Les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buenas noches. La doctora Laura Lucía Muñoz y su servidor estamos a sus órdenes para cualquier solicitud de ayuda profesional adecuada. Muchas gracias y buenas noches.